cuáles son los controles comunes de Windows y cuáles son los controles ActiveX. Son solo dos términos cortos, pequeños, no mayor ejecución. Y en el siguiente, escribir por lo menos 10 atajos que se utilizan para navegar en Visual Basic y cuáles son las funciones de todo esto. Ahora voy con la presentación. Y vamos a hacer un recorrido desde un principio para que vayamos entendiendo cómo es que funcionan los controles al momento de ser ejecutados en Visual Basic. Quedamos que Visual es un entorno integrado para crear, verificar, desplegar una variedad de aplicaciones de Windows, web, clases, controles personalizados y ofrece numerosas herramientas. Visual se caracteriza por contar con varias opciones de ejecución. De las mismas, podemos encontrar dos maneras. Uno, que es el proyecto, donde se compilan los archivos para crear un programa. Y la segunda, que es la solución, que es la colección de archivos y proyectos que componen una aplicación o componente. La pantalla principal, donde nosotros vamos a hacer la ejecución de nuestro código de Visual y lo cual nos permite. Cuando hablamos de controles comunes en Windows y especialmente en Visual Basic, hablamos de los formularios, que más a fondo lo vamos a conocer en las próximas clases, pero sin embargo son uno de los controles más comunes al momento de ser tratados, ¿verdad? El principal es form. El form es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra aplicación que la persona va a tener y va a hacer dinamismo con ello, ¿verdad? El form contiene clases para crear aplicaciones basadas en ventanas que aprovechan las ventajas y las características avanzadas de la interfaz de usuario. Disponibles en el sistema operativo Windows, lo que yo les decía. Esto trabaja principalmente en Windows, ya que le da un mejor soporte y Visual fue creado para esta aplicación, ¿verdad? Y Form va a ser uno de los más importantes. Hablamos de un botón, lo que hicieron en su tarea pasada, que es el botón, que es un complemento principal y el más importante a la hora de crear nuestra aplicación porque va a tener la pulsación y es el que le va a decir qué va a hacer el programa, ¿verdad? El label, que proporciona la información en tiempo de ejecución o texto descriptivo para crear un control. El label es donde nosotros vamos a colocar nuestro título o el texto que nosotros queramos que se visualice. Ese no va a tener dinamismo a la hora que la ejecución de nuestra aplicación se lleve a cabo. El combo box, usado para implementar una lista desplegable de varias opciones de los cuales se puede seleccionar una. El listbox permite implementar una lista con varias opciones de las cuales se pueden seleccionar una o varias. Estas dos trabajan parecidas, solo que el combo box da una lista desplegable y el listbox es una lista donde ustedes pueden seleccionar varias opciones, ¿verdad? Este es uno de los controles principales al momento cuando hablamos de Windows, ¿verdad? Ahí lo que ustedes tienen que colocar la información es poca, la diferencia más que todo entre un control normal y un control ActiveX. Ahora vamos con los controles ActiveX. Cuando hablamos de un control ActiveX o ActiveX, es una tecnología de Microsoft. Ahí es lo que les decía. Esto principalmente trabaja con Microsoft, con Windows, ya que es donde le da mayor soporte, ¿verdad? Para el desarrollo de páginas dinámicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene una presencia en la programación del lado del servidor y del lado del cliente, aunque existen diferencias en cada uno de estos casos. Cuando hablamos de controles ActiveX, hablamos que trabajan de dos maneras. Una del lado del servidor y otra del lado del cliente. Espero la noten, es pregunta de examen. ¿Cómo trabajan los controles ActiveX? Por medio de servidor y cliente. Cuando es cliente, hablamos de que son pequeños programas que se pueden incluir dentro de una página web.
sirven para realizar acciones de diversa índole. Por ejemplo, hay controles ActiveX para mostrar un calendario, para implementar un sistema FTP, etcétera. A esto lo que vamos con un control cliente. Son pequeños programas que se pueden incluir dentro de páginas web y sirven para realizar diversas acciones de diferentes índoles, ¿verdad? Aquí lo que va la diferencia, que son un poco parecidas a los apples de Java. Cuando hablamos de apples de Java, podemos mencionar que pueden ser como un drivers o algo que se complementa con la aplicación para que la aplicación se ejecute de mejor manera, ¿verdad? En su funcionamiento, aunque una diferencia fundamental es la seguridad, pues un applet de Java no podrá tomar privilegios para realizar acciones, mientras que los controles de ActiveX sí se pueden otorgar permisos para hacer cualquier cosa. A los applets de Java, que es otro lenguaje de aplicación, no se toman diferentes atribuciones para hacer la ejecución, mientras que cuando hablamos de Visual y los controles ActiveX sí lo hacen sin permiso, o sea que pueden tomar y hacer cualquier cambio en la ejecución de nuestro código. Ahora bien, aquí va la diferencia cuando hablamos de un ActiveX en la forma del servidor. También existen controles del servidor y la gente que conozca ASP, ya que esto la mayoría los utiliza. Por ejemplo, cuando realizamos una conexión con una base de datos, estamos utilizando un control ActiveX del servidor. Visual nos permite realizar conexión con Access, que es una base de datos que trabaja con Windows también, o Excel, ¿verdad? Pero lo más común que se utiliza realizar base de datos y juntarlo a un lenguaje de programación, en este caso Visual Basic, hablamos de Access, que ustedes ya en su carrera lo van a tener la oportunidad de utilizarlo de mejor manera, ¿verdad? Ya que Access es específicamente en el área de computación, que como nos enseña, hacer base de datos, tablas dinámicas y todo esto, y en el área de la programación, con esto se une. A esto se le llama un control ActiveX que trabaja directamente con el servidor. ¿Cómo se desarrolla esto? Los controles ActiveX se desarrollan con entornos de Microsoft, que decía, Excel, Access y otras aplicaciones. Para la creación de aplicaciones de Windows, como puede ser Visual Basic, Script, Visual Basic C Sharp, Visual Basic en otras aplicaciones que hay, ¿verdad? Entonces a esto es lo que voy. Diferencia entre hablamos que un ActiveX, que es una tecnología especialmente de Microsoft para el desarrollo de páginas dinámicas. Y el cliente, que son pequeños programas que se pueden incluir dentro de una página web y sirven para crear las acciones de diversa índole. Trabaja parecido a otras aplicaciones cuando hablamos de Java, ¿verdad? Pero los ActiveX se otorgan permisos para hacer cualquier cosa durante la ejecución de los mismos. Ahora con el servidor, trata sobre los controles para que la gente se utilice en la unión de dos aplicaciones siempre basados en los entornos de Microsoft, ¿verdad? Lo que les decía y les ponía de ejemplos, la unión de una base de datos con Visual y Access y todo eso, ¿verdad? En el desarrollo, los controles ActiveX se desarrollan con entornos de Microsoft para la creación de aplicaciones de Windows, como pueden ser Visual Basic o Visual C Sharp. Estas dos van a trabajar de la mano. Microsoft, que va a hacer la ejecución de aplicaciones de Windows. Ahora bien, ya para tomar una idea acá, los comandos para navegar en Visual Basic, hay muchos comandos. Sin embargo, se dividen en ciertas categorías. En este caso, para la depuración del programa, hay 6 opciones que yo les puse acá, las más comunes que podemos utilizar, y la más común es F5.
¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer F5? Inicia la depuración de un solo momento, ¿verdad? Luego está Shift F5 que detiene la depuración. O sea que ya no va a seguir con ella llevándose a cabo. F10 pasa sobre la siguiente instrucción. F11 entra a la siguiente instrucción que nosotros le estamos dando en la lista de la ejecución del código. El control F10 ejecuta hasta la ubicación del cursor y F9 agrega y remueve un breakpoint, que cuando me refiero con breakpoint es como un punto y aparte que no va a saltar esa línea, sino que va a saltar hasta la siguiente. La otra categoría hablamos de buscar y reemplazar dentro del archivo. Está Control Shift F, que busca archivos, lo cual permite encontrar las ocurrencias de una cadena dado un conjunto de estos mismos archivos. Control Shift H reemplaza en archivos y permite reemplazar una o más de una cadena. Cuando hablamos de cadena, hablamos de la ejecución de toda nuestra línea de código. El control provee un soporte de autocompletar los archivos tipo miembros y busca otra página indexada para que se pueda llevar a cabo. El control más G, ojo acá, el control más G en mayúscula navega el número de línea ingresando en el documento abierto actualmente. Y la última categoría es la edición y la navegación. Control más K más S, este comando se le llama rodear con, lo cual nos permite englobar fragmentos de código con bloques try-catch o declaraciones de funciones, que son comunes en este tipo de casos para la edición o navegación durante nuestro programa o cuando nosotros estemos en Visual. Control más llave, mueve el cursor a la siguiente llave que encaje con la llave actual en el cursor. Esto quiere decir que al utilizar control más llave, nuestro cursor, o sea, nuestra línea de código va a saltar hasta la siguiente llave que encaje con la que estamos al primero, ¿verdad? Porque muchas veces al escribir en muchas líneas de código se nos olvida colocar ya sea un paréntesis, una llave y etcétera. Entonces, control más llave nos permite buscar la otra llave que nos hace falta para cerrar nuestra línea de código. Control más K o control más C comenta la selección actual. Quiere decir que se va a colocar donde nosotros estemos en ese momento. Control más K o control más U descomenta la selección actual. Y control más K, control más D, formateará el documento actual de tal manera de que nos vamos a quedar sin nada durante estemos en el código. Ese es uno de los que tienen que utilizar menos al momento de hacer su ejecución, porque literal formateará toda nuestra línea de código, todo nuestro formulario. Entonces, nos quedamos sin nada al utilizar este tipo de comandos, ¿verdad? Ahora vamos con un pequeño video. Aquí les voy a poner cuáles son las características principales de ellos. El chico acá explica en Excel, como les decía, los controles ActiveX suelen utilizarse en Microsoft y especialmente en Windows. Por eso es que lo pueden utilizar todo Office, porque a la vez trabaja con macros, ¿verdad? Pero la ejecución de las características principales trabaja igualmente con Visual. Con esta introducción daré inicio a una serie de tutoriales en donde veremos de forma directa las características principales de los controles ActiveX en Excel. Antes conceptualicemos un poco. ¿Qué son los controles ActiveX? Pues son pequeños componentes de software reutilizables y trabajan de forma independiente.
Las aplicaciones que realicemos en VBA, ya sea insertando estos controles en User Forms o directamente en la hoja de cálculo, pueden estar diseñados por uno o más de estos componentes y así proporcionarnos una funcionalidad en particular. ActiveX fue presentado por Microsoft en 1996, lo cual fue una evolución a las tecnologías COM y OLE, Component Object Model and Object Linking and Embedding, respectivamente. Cabe mencionar que los controles ActiveX se pueden programar en cualquier lenguaje con soporte para desarrollo de componentes COM. Algunos ejemplos de los controles ActiveX son los Command Buttons, los Dialog Boxes, List Boxes, Combo Boxes y hasta el mismo navegador web Internet Explorer. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta serie es la forma en que podemos utilizar estos componentes en nuestra herramienta favorita Excel, tanto los controles que podemos insertar en User Forms a través del editor de Visual Basic, como los controles ActiveX que podemos utilizar directamente en las hojas de cálculo. Haremos un recorrido sobre los controles ActiveX más representativos y de mayor utilidad en nuestras aplicaciones de Excel, conociendo sus características y comportamientos principales, con lo que le podemos dar vida a nuestros desarrollos y de esa forma expandir aún más las funcionalidades de Excel. Bienvenidos, espero que sea de su agrado. Saludos. Entonces, como les decía, los controles ActiveX funcionan en Visual, pero también en todas las aplicaciones de Microsoft. Si se dieron cuenta, lo que yo les hablaba acá, en la parte del servidor. Que conecta el Visual con las opciones de Office. Si se dieron cuenta en el ejemplo, conectó Visual con Excel. Y yo les puse el ejemplo de Visual con Access, que es exactamente lo mismo, que son aplicaciones que nos permiten crear base de datos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay una duda al respecto.